Bienvenido al día 68 de un año en la Biblia. Este tiempo es para disfrutarlo, para echarse un buen cafecito mientras estamos escuchando, meditando y pidiéndole al Espíritu Santo que nos hable en cada cosa que estamos leyendo. Señor, abre nuestros ojos para que veamos las cosas maravillosas que hay en tus enseñanzas y decidamos responder con obediencia. Número capítulo 11. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor, junto a los 70 ancianos, y los colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés, y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron, pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, dos hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu Santo también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Un joven corrió y le informó a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó: Moisés, mi señor, tenlo. Pero Moisés respondió: ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaban en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Hatab, que significa tumbas de glotonería, que allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Después los israelitas viajaron a Kibrot Hatabá, a Geserot, donde quedaron por algún tiempo. Números capítulo 12. Quejas de Miriam y Aarón. Mientras estaban en Gensorot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer cusita. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor oyó, y el Señor oyó. Y ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo: vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron el paso al frente y el Señor les habló: escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no con acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés: oh, mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor: oh Dios, te suplico que la sanes. Pero el Señor le dijo a Moisés: si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, no duraría su contaminación 7 días. Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeran para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Haserot y acamparon en el desierto de Números capítulo 13. 2 espías exploran
Canaán. El Señor le dijo a Moisés: envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a los 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos los jefes de las tribus de Israel. Estas eran las tribus y los nombres de sus jefes. De la tribu de Rubén, Samú, hijo de Zacur; de Simón, Safat, hijo de Jorí; de Judá, Caleb, de Jefón; de Isaacar, Igal, hijo de José; de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de Manasés, hijo de José, Gadi, hijo de Susi; de Dan, Amiel, hijo de Gamalí; de Aser, Setur, hijo de Micael; de Neftalí, Nahabai, hijo de Babsi; de Gad, Jehuel, hijo de Maqui. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le dio el nombre de Josué. Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones: vayan al norte, a través del Negev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan, es buena o mala. Viven en ciudades amuralladas o sin protección, o con campo abierto. El terreno es fértil o es estéril. Abundan los árboles. Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras, así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamad. Yendo al norte, atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Seís, Talmí, todos descendientes de Anac. La antigua ciudad de Hebrón fue fundada 7 años de la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas, tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo. Entre dos, también llevaron muestras de granadas e higos. A ese lugar se le llamó el Valle de Escol, que significa racimo, por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. Informe de los espías. Después de explorar la tierra durante días, los hombres regresaron a Moisés, Aarón y a toda la comunidad de Israel de Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este es el informe que le dieron a Moisés. Entramos en la tierra en la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderosa y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en las zonas montañosas. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del río Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes. Los descendientes de Anac, al lado de ellos, nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Marcos capítulo 14, versículo 22. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, le dio a sus discípulos y dijo: tómenlo, porque este es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Les dijo: esta es mi sangre, el cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios.
Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuese posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, exclamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo: adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. En ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. El traidor Judas había acordado previamente con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia. En cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús. Rabí, exclamó, y le dio un beso. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó una espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Jesús les preguntó: ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando ahí entre ustedes todos los días, pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dicen las Escrituras acerca de mí. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven que lo seguía solamente llevaba puesto una camisa de noche de lino. Cuando la turba intentó agarrarlo, su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo. Para el director del coro, Salmo de David, acerca de cuando Doeg el edomita le dijo a Saúl: David fue a ver a Abimelec. ¿Por qué te jactas de tus delitos, gran guerrero? ¿No te das cuenta de que la justicia de Dios permanece para siempre? Todo el día conspiras destrucción. Tu lengua es cortada como una navaja afilada. Eres experto en decir mentiras. Amas el mal más que el bien y las mentiras más que la verdad. Te encanta destruir a la gente con tus palabras, mentiroso. Pero Dios te herirá de muerte de una vez por todas. Te sacará de tu casa y te desgarrará de la tierra de los vivientes. Los justos lo verán y se asombrarán y se reirán y dirán: miren lo que les pasa a los guerreros poderosos que no ponen su confianza en Dios, sino que confían en sus riquezas y se vuelven más que atrevidos de su maldad. Pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios y siempre confiaré en su amor inagotable. Te alabaré para siempre, oh Dios, por lo que has hecho. Confiaré en tu buen nombre, en tu presencia de tu pueblo fiel. Proverbios capítulo 11. El Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. La honestidad guía a la gente buena, la deshonra destruye a los traicioneros.
El día de hoy quiero que me acompañes al devocional 68 de un año en la Biblia. Cuando tu espíritu quiere, pero tu carne no. En Marcos 14, 36 y 38 dice: Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Por favor, quítame esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Ténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación, pues el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Este pasaje es una montaña rusa emocional. Vemos a Jesús compartiendo el pan, anunciando traición y orando con mucha angustia, y a sus discípulos prometiendo la lealtad, pero quedándose dormidos, y finalmente huyendo. ¿Te suena familiar? Momentos donde amas a Dios, donde quieres obedecer, pero en la práctica tu carne, tus emociones, el cansancio te llegan a ganar. Aquí hay una verdad que podemos aprender. No basta con tener buenas intenciones espirituales. Necesitamos una vida de rendición y dependencia constante. Quiero decirte que Jesús no evitó el proceso, pero sí lo abrazó con oración. Y quiero decirte que antes de la cruz pública hubo una lucha privada. El Getsemaní nos enseña que las grandes victorias no se ganan frente a la gente, se ganan en secreto, en rendición con el Padre. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria? Quiero decirte que todos tenemos Getsemanís en nuestras vidas, decisiones difíciles, momentos de presión, luchas internas y temporadas donde no entendemos lo que Dios permite. La pregunta no es si vendrán, la pregunta es cómo vamos a enfrentar los Getsemanís. Y hay tres cosas que aprendemos de este pasaje. Número 1, la voluntad de Dios se abraza, no siempre se entiende. Jesús dijo, si es posible, o sea, Dios, Padre, yo no quiero pasar por esto, pero yo no quiero que haga mi voluntad, sino yo quiero hacer tu voluntad. A veces queremos claridad antes de obediencia, pero en el reino es al revés. Obedecemos y luego entendemos, incluso cuando la obediencia trae consigo consecuencias. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a obedecer a Dios, aunque no me guste el proceso? La segunda cosa que podemos aprender es que el mayor privilegio espiritual no es la maldad, es la desconexión. Los discípulos no pecaron activamente, solo se durmieron, y mientras ellos dormían, Jesús peleaba en oración. Hay temporadas donde el enemigo no necesita destruirte, solo necesita adormecerte. Y el día de hoy estamos viviendo un enfriamiento espiritual en la vida de muchos creyentes. El día de hoy yo oro para que tu fe pueda ser avivada junto con la mía y seamos personas de convicción, personas que le digamos al Señor, no queremos hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Y la tercera cosa que podemos aprender es la siguiente: sin intimidad, la presión revela nuestra debilidad. Pedro dijo, aunque todos te abandonen, yo no. Y horas después todos huyeron. ¿Por qué? Porque la determinación emocional no sustituye la fortaleza espiritual. Así que lo que no se fortalece en lo secreto, siempre se va a caer en lo público. Y con esto, aunque fue un devocional confrontativo para ti y mucho más para mí, quiero que cerremos con una oración. Señor, Padre Santo, hoy reconozco que muchas veces mi espíritu quiere, pero mi carne es débil. Perdóname por las veces que he confiado más en mis fuerzas que en tu presencia. Enséñame a rendirme como Jesús, a buscarte en lo secreto, a permanecer despierto espiritualmente. Dame sensibilidad, hambre por tu presencia, para que podamos decir que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Que en cada Getsemaní de nuestra vida yo salga fortalecido y no derrotado. Te pido por todas las personas que el día de hoy han escuchado este devocional, para que caminemos en dependencia, en oración, en intimidad y sobre todo en obediencia. En el nombre de Jesús. Amén.